Hola amigos, bienvenidos una vez más a Sexualizados, un programa que hablamos de sexualidad, ya sabéis, y hoy tenemos un invitado muy especial porque, bueno, es una persona que se dedica a la educación sexual en un barrio de Madrid. Bueno, él es enfermera y antropólogo. Enfermera, que nos explicará ahora más detalladamente. Y tiene un proyecto de educación sexual en el barrio de San Cristóbal de Madrid. Hola Pablo. Hola, buenas Pablo tardes. Sereno, Berbero, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Muchas Bienvenido a Sexualizadas. Lo primero, cuéntanos esto de enfermera. Esto de enfermera es el hábito ya del estudio, cuando estudia uno enfermería. Mayoría mujeres siempre, ¿no? Inmensa mayoría de mujeres, y luego ayuda mucho, yo siempre siendo enfermera, ayuda mucho a romper el hielo. Cuando te presentas, por ejemplo, en el proyecto que tenéis en San Cristóbal, bueno, que trabajáis con adolescentes, ¿es únicamente con adolescentes o hay más target, más personas? Trabajamos básicamente, bueno, el proyecto no es mío, yo soy uno más del proyecto, ¿vale? Hay mucha gente, varios profesionales, varios técnicos del ámbito de lo social, del ámbito sanitario, psicólogos, una entidad del barrio que trabaja en educación y en integración comunitaria. Y sí, fundamentalmente el proyecto no abarca solamente afectivo sexual, pero es una de las cosas que vimos por las condiciones del barrio de San Cristóbal, que está ahí al ladito. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto en realidad es un dispositivo que llamamos Mesa de Salud, que lo componemos distintos miembros y consensuadamente pues establecemos el tipo de sesiones que vamos a hacer, nos ponemos de acuerdo con el personal docente del instituto y hacemos pues esto que creemos que es muy necesario, que trabajéis vosotros aquí también, que es trabajar, educar, informar, desmitificar Y al final estamos sobre la sexualidad. Un proyecto de salud, porque comentas que se llama Mesa de Salud, que lleváis 10 años, ¿puede ser? Empezaron antes de que yo llevo como 10 años en el barrio, empezaron un poquito antes, detectando las necesidades en el barrio. Es un barrio peculiar en cuanto a la composición de la población, es el barrio ahora mismo con más población inmigrante de Madrid, como el 40 y tantos % de población inmigrante, y eso pues genera una serie, y también hay que decir que es un barrio no muy potente económicamente, entonces ese conjunto de cosas hace que tenga una serie de necesidades y que se detectan una serie de necesidades, también en el afectivo sexual, por supuesto, en otras muchas más cosas. Principalmente en lo afectivo sexual. Me parece una combinación buenísima. Sí, algo... Trabajamos fundamentalmente afectivo sexual, efectivamente. En las emociones, el trabajar los deseos, desmitificar mucho, como trabajamos específicamente con adolescentes, pues es un trabajo enfocado a temas de salud. La propia Organización Mundial de la Salud, los derechos humanos de las Naciones Unidas ya reconocen los derechos en materia de sexualidad. Pero es verdad que a lo mejor lo que es la gente de la calle y los adolescentes, cuando hablas de sexualidad y salud, dicen, ¿pero qué es esto? ¿No? Porque asocian a lo mejor la sexualidad a lo genital, al orgasmo, al disfrute, o incluso a enfermedades y demás, que eso también ya es más asociado también a salud, pero no a la salud de calidad de vida, a lo positivo de la salud, por así decirlo. Esto es, estamos hablando incluso de salud pública. ¿Explica ese término de salud pública? Bien, el término de salud pública tiene que ver con la salud de la sociedad en general. Entonces, dentro del condicionante este que teníamos, sí que vemos como yo lo voy a llamar ventaja, a mí me gusta verlo, ¿no? La gran diversidad de puntos de vista de la gente que vive en San Cristóbal. Voy a meter una pequeña cuña aquí para decir que se hable del barrio en positivo, que muchas veces, por desgracia, en los medios solo salen temas negativos, y la verdad es que tiene mucho... Yo conozco gente de San Cristóbal, Y yo también tengo unas amigas, y además están muy orgullosas de vivir en San Cristóbal. Y desde aquí les mando un saludo a Maite, porque... ¿Saludar aquí? Hablando de San Cristóbal. Hablando de San Cristóbal, entonces trabajamos, vuelvo a ver si lo retomo. Al ser adolescentes, básicamente trabajamos con adolescentes, lo que sí detectamos, independientemente del origen sociocultural, que es muy variado, del barrio, pues una preocupación por
por los padres, los progenitores, con los hijos, como en todas partes del mundo, por evitar que sus hijas, hijos tengan problemas de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Efectivamente, esto de las infecciones de transmisión sexual hay varias maneras de trabajarlo. Se puede trabajar preventivamente de manera eficiente y barata, que es desde el ámbito educativo, desde el ámbito doméstico en casa, o se puede trabajar de manera paliativa, que no generas una educación de calidad y si mantienes además situaciones pues de pobreza de algún modo social. Claro, porque al no ser preventivo ya el problema existe y ahí ya es ver cómo se vive lo mejor posible ese problema o se soluciona lo mejor posible. Cómo lo trato, cómo invierto en tratamientos, cómo invierto en situaciones de embarazos no deseados. Es especialmente penoso, y en esto aprovecho lo de enfermera para meter el término de género. Es verdad que, no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, ¿no? Es verdad que las mujeres que no tienen suficiente información ni tienen suficiente acceso a recursos sociosanitarios, pues tienen peores condiciones de salud. Claro. Ese es un tema muy interesante porque, bueno, en otras partes de, por ejemplo, de Europa, Suecia, por ejemplo, creo que está bastante más avanzado que nosotros en temas de género, de sexualidad y demás. Y Noruega, por ejemplo, que se emite sexualidad y temas afectivos sexuales en la televisión pública, por ejemplo, y de forma muy abierta y muy explícita también, ¿no? Pues si tienen un nivel, o estadísticamente, pues tienen menos, por ejemplo, embarazos no deseados en general y también de mujeres mucho más jóvenes, claro, ¿no? De adolescentes. O sea que es importante que los padres, sobre todo y madres que nos están escuchando desde sus casas, claro, que sepan que la educación sexual no incita a hacer nada que ellos no deseen, al contrario, les ayuda a elegir, ¿no? Eso es muy importante, eso sí querría aclararlo a las madres, padres. Indistintamente tenemos chavales, población de distintas religiones, de distintos orígenes nacionales, de distintos continentes, ¿vale? Lo que sí tenemos claro es que ningún padre desea que efectivamente sus hijas se embaracen sin desearlo, ni desean que sus hijos, que es muy importante en esto del embarazo, los chicos tienen bastante que ver también y muchas veces se desentienden, y evidentemente no quieren ninguno que tengan infecciones de transmisión sexual. Esto está muy claro. Nosotros no vamos al instituto a hacer un fomento de mantener relaciones sexuales. No ese es el fin de nuestro trabajo, ni ese es el fin de las sesiones. El fin de las sesiones es ayudar a los chavales, informar a los chavales y sobre todo insistir en que en las relaciones afectivo-sexual lo más importante es el respeto. Es el respeto frente al otro individuo, el respeto a mí mismo, por supuesto, y siempre lo decimos, nunca tener una relación sexual si uno no quiere. Un no, esto lo trabajáis aquí, lo contáis en el programa, un no siempre quiere decir un no. Por supuesto. Un no a no tener una determinada relación sexual, e incluso un no a no querer tener relaciones sexuales de ningún tipo, que también es un derecho. O sea, no nos dedicamos específicamente a esto, nos dedicamos específicamente a trabajar dudas de anatomía, de fisiología, de funcionamiento orgánico, desmitificar, porque en esto efectivamente. ¿Los padres cómo lo llevan? Porque en principio lo hacéis para los hijos, pero yo creo que a lo mejor la educación también tenía que venir un poco por la parte de los padres, ¿no? Claro, esta es... Se mentalicen de lo que están haciendo bien. Explícanos en general, porque parece que nada más que los expertos somos los que tenemos que transmitir esta educación sexual, pero yo creo que es una labor de todos, ¿no? Eso es. Como cualquier educación en la vida de un ser humano. Yo creo que es una labor, viene recogido en varias leyes, en distintos países del mundo se trabaja de manera distinta, en los que están, como decíais, un poquito más avanzados tienen claro que es más eficiente trabajarlo desde el ámbito educativo, es más productivo, más barato en términos de salud pública, lo que decíamos antes, que los chavales sepan cómo es su cuerpo, que muchas veces no conocen muy bien su cuerpo, su anatomía, cómo funcionan, cómo prevenir determinadas situaciones de riesgo, y muy importante en los adolescentes es
fomentar su autoestima, que no se sientan distintos. Tratamos un poco de incidir en este punto, ¿no? O sea, todos somos distintos en cuanto a individuos, pero en lo básico de funcionamiento cerebral y orgánico las diferencias son prácticamente inexistentes. El funcionamiento de la corteza cerebral, el cómo procesamos las emociones, los sentimientos, todo eso es exactamente igual en un hombre, en una mujer. Tu orientación sexual, trabajamos temas de orientación sexual, incidimos mucho en que no es ninguna enfermedad tener una determinada orientación sexual u otra, ni muchísimo menos. Me imagino que, como todos los adolescentes y todas las personas, escuchamos muchas noticias de en Estados Unidos hay un señor que se dedica a curar la homosexualidad y cosas así, que entonces está asumiendo. Bueno, hasta hace poco se intentaba curar. No, sí, y se sigue haciendo, por desgracia, en muchas partes es algo, está castigado, ¿no? En muchos países árabes, por ejemplo, es la homofobia hasta la orden del día, ¿no? Árabes en la sí, eso iba a decir. Aquí también, pero me refiero que ya está castigado, o sea. Sí, el otro día salió en una sesión, por ejemplo, ¿verdad? En determinados países el practicar sexo con personas de tu mismo sexo puede llevarte a una condena incluso a muerte. Claro. Increíble, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, yo creo que en algunos estados de Estados Unidos, incluso mantener relaciones genitales con una persona con la que no estás casada, quiero recordar que era Texas, pero corríjame si me equivoco, los televidentes, podrían llevarte a la cárcel o podrían denunciarte. Bueno, y la sodomía, ¿no? Que realmente yo creo que está penado. La sodomía es lo que está penado y eso que puede causar bastantes problemas. En muchos estados, bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? Así que tenemos que dar gracias porque yo creo que somos privilegiados, ¿no? Dentro de las cosas que faltan. Pero también comentas que viene mucha gente, hay muchos inmigrantes. ¿De qué zonas suele haber? ¿O hay mayoría de algún sitio concreto? ¿Latinoamericanos, por ejemplo? Tenemos mucha población, sí, eso, saludamos a los amigos latinoamericanos, que yo tengo bastante paciente de Miami, creo que tengo alguno, cubanos tengo unos pocos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, de Bolivia, luego tenemos República Dominicana, que es de los mayoritarios también. ¿Y se vive de africanos también tenemos muchos? ¿Perpetúan los mismos mitos, tienen los mismos tabúes que los españoles o hay alguna diferencia? ¿Hay algo que, porque siempre se ha dicho pues, que los latinos somos calientes en general, ¿no? Sí. Y el contacto físico está más permitido, por ejemplo, en los países nórdicos. Bueno, bien, yo en esto me gusta siempre también desmitificar mucho. Vale, háblanos de esto. Me pasó también justo el otro día con un paciente joven, esto que me dijo, es que yo soy latino. Y yo le dije, yo también. Se quedó así como un poco sorprendido, ¿no? Bueno, latinos y el origen y tal, y en origen, si nos remontamos unos poquitos años atrás, realmente todos somos africanos, ¿no? Sí. O sea que en realidad esta es la cosa. Nos encanta separarnos. Nos encanta separarnos. Yo prefiero verlo. Poner banderitas. Efectivamente. Yo prefiero siempre romper ese tipo de visiones, ¿no? Siempre estoy muy beligerante con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Nunca hago yo afirmaciones de los latinos son de determinada manera, los africanos, los musulmanes son, porque además luego es verdad que esto nos enriquece mucho cuando hacemos las sesiones en el instituto con los adolescentes, es verdad que independientemente del origen de cada uno a veces nos sorprenden. Entonces, igual una actitud y un comentario un poco más homófobo o un poco más de mito de determinadas relaciones sexuales, pues no las hace que pudiéramos pensar que debería haberla hecho por el origen, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. Claro. Nos afecta. ¿Y qué mejorías veis? O sea, que lleváis 10 años más o menos haciendo, sí. ¿Qué mejorías habéis notado? O sea, ¿qué tipo de cosas podéis decir que se han matizado o que se han mejorado? Pues mira, mejoramos. Como llevamos ese tiempo, sí que es verdad que ellos saben que entramos en el aula todos los años, entonces de alguna manera ya saben que vamos a entrar a hablarles de, pues ellos dicen, vienen a hablar de sexo o de drogas, porque trabajamos prevención de infecciones y drogodependencias, ¿no? Entonces, ellos, ahora está muy relacionado, que esto también lo hablaremos ahora, que es el shame sex, que se llama. Sí, lo he leído. Y ahora hablamos de eso, porque está muy relacionado con la sexualidad. Consumo de drogas y sexo, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Sí, y con situaciones de abuso. Sí. De personas a otras que no están en igualdad de condiciones. Entonces puede estar en inferior de condiciones porque alguien te está abusando con una droga, puede estar en inferior de condiciones, lo que decíamos de la educación, por no tener información suficiente.
Entonces, si yo no tengo información suficiente, si yo me he creído solo una visión parcial de cómo tiene que ser mi sexualidad y lo que está bien y cómo tiene que ser la norma, y me creo solo eso y no contrasto científicamente, que es básicamente a lo que nos dedicamos nosotros, pues entonces estoy en una situación de inferioridad. Claro. Eso me lleva a, pues lo que decíamos de, sí, esa sí que es una constante, por desgracia, que todavía mantenemos. De alguna manera, las situaciones machistas, de prevalencia del varón, de... Pues sigue habiendo todavía. Sí. ¿Crees que los jóvenes vienen con la cabeza diferente? ¿O no? Sí. Porque van cambiando. Porque yo, a mí me gustaría pensar que han cambiado los modelos de expresión, los micromachismos y demás, Sí. porque ahora, por ejemplo, a través del móvil y todo esto se ejerce mucho poder y mucho control, ¿no? Pero no hay Hacia mejoría. las mujeres. No hay mejoría. Yo creo que hay mejoría y muchas veces nos sorprendemos gratamente porque efectivamente algunas de las preguntas cuando tratamos los mitos son, pues los chicos tienen más deseo sexual que las chicas, por naturaleza, decimos. Imperativo biológico. Claro, esto lo preguntábamos nosotros, entonces Era un clásico antes. esto sigue siendo un clásico, entonces todavía hay Ya lo que... siguen creyendo. Pues esto es lo que te decía, que nos encontramos gratamente según el día, unas veces más, unas veces menos, sí, pero es verdad que sí que quiero creer que tenemos incidencia en esto, que los chavales pues están continuamente comunicándose entre ellos. Es verdad que, pues sí, con situaciones de homofobia, aunque todavía encontramos evidentemente situaciones de manifestaciones homófobas, lo que sí hacemos siempre que encontramos una manifestación así o un mito así, desarmarlo inmediatamente. Eso sí, aprovechamos el cómo nos lo dicen. Siempre dejamos, en esto hago un llamamiento a las madres, a los padres, claro que sí. Dejar que los chavales se expresen y hablen de sexualidad con los términos que ellos elijan. Eso es muy importante, ¿no? Mira, es un consejo que nos da Pablo y que hay que tomar buena nota. El consejo de hoy. Claro que sí. Imagino que tú en las sesiones y tus compañeros transmitís también eso, ¿no? Que hablen con sus términos, pero luego, por ejemplo, a la hora de llamar al pene, pues hay infinitas variedades de nombres, varios, polla, verga, pepino, mil cosas, ¿no? Pero luego les corregís, o corregir a lo mejor no es la palabra, sino les comentáis, pues esto realmente se llama así, tiene estas partes, ¿no? Hablabas de anatomía. Eso es, hacemos pedagogía. Hacemos pedagogía, o sea, dejamos que ellos expresen el término como ellos quieran expresarlo, como lo hayan oído, como lo hayan comentado, como lo usen con sus amigos, con sus amigas y tal. Y luego nos vamos más a lo que significa eso en términos científicos. O sea, ¿qué es el pene? ¿Qué es la verga? Pues ¿qué es el clítoris? ¿Qué está? Pues es verdad que en términos de genitales femeninos pues hay quizá menos términos o están más, se emplean con un matiz un poco más negativo, más peyorativo. Todo eso siempre tratamos de romperlo, y nos centramos en eso realmente, en romper los mitos, en lo que decía antes, en el respeto fundamental a la otra persona y en una cosa muy importante que también he visto que tratáis aquí y que seguro que trataréis más veces porque hay que tratarla, que es la desgenitalización de las relaciones afectivos sexuales. Entonces insistimos mucho y vuelvo a lo de antes, en absoluto le decimos a nadie que, por supuesto, no entramos en situaciones individuales en el instituto, ni le preguntamos a nadie que nos hable de sus experiencias individuales, ni a nadie le decimos qué tiene que hacer o dejar de hacer tal o cual cosa, pero sí insistimos en que la sexualidad tiene mucho que ver con la afectividad, tiene que ver en si me gusta o no me gusta una persona, tiene que ver que darme un abrazo tiene un cierto matiz sexual y no por darte un abrazo tienes que tener una excitación sexual que te lleve luego a hacer otra serie de actos sexuales, ni muchísimo menos. Una relación sexual completa puede ser un abrazo, perfectamente. Perfectamente. Esa también es una de las cosas que a día de hoy una mujer de mi edad va al ginecólogo y te pregunta cosas relacionadas, o sea, mal dichas, ¿no? Mal expresadas, como relaciones sexuales completas. Completas que son satisfactorias, que acaben en orgasmo, con penetración. ¿Tres orgasmos? Y entonces, claro, eso genera mucho conflicto, porque dices, por un lado nos educan, o las personas ahora educamos, los expertos,
para desterrar un poco que la sexualidad es solo coito, pero llegas al médico y te dices, a un adolescente, por ejemplo, la primera vez que una mujer va al ginecólogo y de repente le dicen, ¿has tenido relaciones sexuales completas? Sí. Claro, pero fíjate, la pregunta en sí no quiere decir eso, lo que pasa es que es la forma de hacerla, ¿no? Claro. O sea, el fondo está diciendo, ¿ha tenido penetración? No, entonces, ha tenido penetración, no ha tenido... Pero ya asume que la sexualidad... Pero claro, es ya la completa pregunta presupone que... Bueno, los sanitarios también tenemos mucho que trabajar en claro, y los términos y coloquiales y la forma de hablar y el cómo hablamos de esto incluso en el ámbito más interno sanitario, claro, a veces no tomamos conciencia de eso. Se puede ser claro y se puede ser, pero sin ser soez, ¿no? Es decir, tienes que decir las cosas como... Sí, pero yo creo que es una cuestión de conciencia. Sí, en el instituto huimos de los eufemismos. Claro. O sea, cuando decimos una relación, nunca decimos que es una relación sexual completa. Si queremos decir que ha habido un coito con penetración del pene en la vagina, decimos ha penetrado el pene en la vagina. Si queremos decir una relación, claro, porque los chavales digan, pues efectivamente, pues ha sido una relación sexual completa, o las he tenido completas o no las he tenido completas, pero luego hay que matizar. Pues, al final lo es ambiguo y cada uno lo completa en su cabeza. Claro, y se pero puede generar es mucho... una manía de hablar con eufemismo siempre, yo de verdad. La vergüenza, ¿no? Me gusta hablar las cosas claras, ¿no? Y yo creo que sobre todo en la sexualidad, porque además no hay ninguna palabra fea, es simplemente lo que queremos decir. Hablando de palabra, tú nos has comentado, explícanos esto, que para ti la práctica sexual, la mejor práctica sexual es la oral. La oral sin duda ninguna. El sexo oral es mejor. El sexo oral sin duda, y se lo explicamos a los chavales, claro, que no se me asusten las madres y los padres, ¿verdad? La práctica sexual oral fundamental en cualquier relación afectivo-sexual es hablar, escuchar e intercambiar opiniones y poder decir que sí y poder decir que no, y poder decir lo que me gusta y poder decir lo que no me gusta y poder anticipar si voy a querer tener algún tipo de relación o contacto sexual y de qué manera, o si no lo voy a querer tener. Incluso aunque no anticipemos, ¿no? Porque es que apetece, ¿no? Imaginaos, relación de noche en una discoteca, conoces a alguien, no sé qué, te apetece fiesta, por así decirlo, empiezas a besarte, no sé qué, pero a lo mejor te apetece besarte, te apetece incluso meterte mano, pero no te apetece más. Muchas veces ya hay términos como calienta braguetas, ahora pues calienta chichis. Bueno, en cada país que nos estéis escuchando se dirá de una manera. Sí. Realmente es cuando dejas caliente a alguien y no rematas, que sería también un término bueno, erróneo. Cuando hablamos de rematar también estamos hablando de penetración. Por eso, aquí se diría rematar, pero rematar ¿por qué? ¿Por qué tiene que llegar a algo? Claro. Si ya ha llegado algo, ya hay placer en el abrazo, en los besos, en los arrechuchos, en lo que queramos, ¿no? Incluso en las miradas, porque a lo mejor quieres tontear de mirada. Por ejemplo. No, y aparte, pero tienes que ser libre para empezar una relación, lo que te apetezca, y dejarla cuando te dé la gana. Pero se castiga mucho, ¿no? El calienta, que se dice, se castiga mucho en nuestra sociedad, imagino que en muchas sociedades. Yo creo que en general, en todas, y vuelvo a lo de antes, se castiga mucho más injustamente a la mujer. Parece ser, en nuestro ideario colectivo, parece ser que una chica que empieza a mantener una relación sexual no puede dejar con las ganas a un chico, y en cambio un chico siempre va a querer terminar una relación, un contacto sexual con un coito, y eso no es verdad, y no trabajamos. Uno de mis artículos, que precisamente trabaja de temas de coerción sexual y de poder decir que no hasta el último momento si quieres, lo titulé precisamente con el tanga en los tobillos. Y va precisamente de eso, hasta con el tanga en los tobillos tienes derecho a decir que no. Y tienes derecho a que te respeten, ¿no? Y tienes que respetar. Aunque estés desnuda, aunque estés, como digo yo, aunque te hayas metido la puntita porque hayas querido que te metan la puntita, a lo mejor no quieres que te la metan entera. Claro. Efectivamente. ¿No? Y el hombre igual, ¿eh? O sea, eso es. Ahí está. En el mismo artículo hablábamos precisamente también de esa presión. El hombre no deja de ser machote porque de repente diga, mira, no me apetece, o estoy notando que esto no funciona. Uno de los tabúes también, o de los mitos, mejor dicho, es esa, la de que el hombre siempre, como el imperativo biológico este que comentábamos
hablábamos antes, siempre tiene que estar dispuesto. Con el pene erecto le tienen que gustar todas, porque si no ya pasa al tema homosexualidad como si fuera algo negativo, y que, vamos, que si no, no es macho, ¿no? Eso pues tiene que poner muy nerviosos, vamos. En consulta nos vienen todos, o sea, muchas veces con disfunciones precisamente por esto, porque piensan que no dan la talla como hombre. Pero eso es parte del machismo también. Es decir, a los hombres se te pone ese estigma si quieres y tienes que hacerlo así. Y en una relación a lo mejor tú vas a la cama y de repente dices, hostia, es que no me apetece. Y una mujer exactamente igual, pero porque a lo mejor la química que se genera, es decir, tú estás hablando con alguien fenomenal, pero de repente la química que se genera cuando vas a la cama no es la adecuada, con lo cual dices, pues mira, bonita o el sabor o el olor o vete a saber. Pero realmente esto ocurre entre los adolescentes, ¿no? Claro, sí, ocurre como con el resto de la población. Claro, es verdad que esto también lo trabajamos específicamente. Te quería hacer una pregunta, Pablo, sobre esto es una iniciativa privada, ¿no? Sí, no, esto es, bueno, realmente somos todos, prácticamente todos dependemos de organismos públicos. Sí. ¿Vale? ¿Esto lo fomenta de alguna manera lo fomenta? Público? Claro, regular. Vamos a darle un tirón de orejas a las autoridades sanitarias desde aquí. Claro, esto me consta que se hace en otros muchos sitios, ¿vale? Se hace en otros muchos centros, no solo lo hacemos nosotros, ¿vale? Pero es verdad que no hay una política clara, activa de educación afectivo-sexual desde las instituciones educativas y sanitarias, ¿vale? Entonces depende un poco. Este modelo sería extrapolable a... Sí, este modelo muy similar se trabaja en otros sitios, me consta, claro, no solo lo hacemos nosotros. Para que se ponga más en práctica, ¿no? Y os llamen y demás. Bueno, el órgano sexual más potente y más poderoso, el más grande, que es un típico, el órgano sexual más grande y tal, que todo el mundo lo dejamos aquí para que cada uno lo piense en su casa. Esto a veces lo hacemos en algunas de las sesiones y tal, entonces ponemos a los chavales en la tesitura a pensar todos en un órgano sexual grandísimo. Lo habitual es siempre, y le damos la tiza a uno que normalmente es voluntario o voluntaria, y sí o sí lo que hacen es dibujar pues el típico dibujo de un pene gigante y tal, ¿no? Entonces eso nos ayuda a retomar eso y decir, no, el órgano sexual más importante es el cerebro, porque aparte es el más grande que cualquier pene que yo haya visto, y he visto muchos por mi trabajo, ¿no? Es verdad que es común a cualquiera, ¿no? Es común a chicos, a chicas, y es en el que se basa efectivamente pues, la afectividad, la sexualidad, los deseos, las emociones, la voluntad. Pues Pablo, muchísimas gracias por venir, nos encantaría seguir hablando contigo. Te invitaremos probablemente a otra persona. Pero a la cama, yo creo que a la cama, ¿no? A la cama. ¿Quieres venir a la cama? Nos lo montamos con Pablo, el trío. Venga, a ver si le hacemos ahora... Si no tengo que disfrazarme de enfermera para no mantener el estereotipo. Bueno, gracias por la iniciativa. Gracias, Pablo. Un saludo a nuestros amigos de Argentina, Colombia, Miami, México, Barcelona, TV. Ahí está. Y nos podéis ver a través de Miami TV, todos los canales asociados. Un besazo. Nos vemos muy pronto. En Sexualizados. Chao.